Hola. Teorías del aprendizaje. Teorías del desarrollo cognitivo. Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento, es decir, el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. Su finalidad, el estudio de los mecanismos que están involucrados en la creación del conocimiento, desde el más simple hasta el más complejo. El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. Sin embargo, este desarrollo cognitivo también tiende a deteriorarse, como por ejemplo, cuando tenemos olvidos de dónde dejamos las llaves, o bien leemos un texto varias veces y no logramos comprenderlo. Todo ello actualmente se debe a los altos niveles de estrés y ansiedad que manejan las personas, lo que desemboca en enfermedades como son la demencia y el Alzheimer. Este curso trata de mostrarnos cuáles son los distintos medios o métodos que utilizaron para comprender el aprendizaje de las personas y cómo este aprendizaje se desarrolla conforme van pasando los años. El conductivismo. El conductivismo lo fundó John Watson, quien nos dijo que se refería a la escuela natural que se atribuye a todo el campo de las adaptaciones humanas. B.F. Skinner nos dice que se trata de una filosofía de la ciencia de la conducta que define varios aspectos esenciales de su objeto de estudio. Las leyes de la conducta. Las leyes específicas del aprendizaje se aplican al condicionamiento, que es el proceso por el cual las respuestas se unen a un estímulo particular. Se le denomina condicionamiento al estímulo-respuesta. La imagen nos muestra cómo ocurre el aprendizaje. Ante un estímulo tenemos una respuesta, lo cual deriva en una conducta observable. Este estímulo y esta respuesta son reforzables. Watson nos habla de un condicionamiento clásico, o también conocido como condicionamiento pavloviano, el cual es un proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia un estímulo que acarrea un significado. Como lo muestra la imagen, nos está ejemplificando cómo un animal responde al estímulo del sonido de una campana. La primera vez que la escucha no lo asocia, pero la segunda comienza a hacerlo. Por lo tanto, cada vez que le suene la campana, él sabrá que tiene que acudir a comer. Cada vez
que él asocie el sonido de una campana, aunque no sea su dueño, él va a asociar ese sonido con comida. El condicionamiento operante es el proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida por algo que se desea o no se desea, es decir, por un acto repetitivo o no repetitivo. También se le llama condicionamiento instrumental. Jean Piaget es el padre de la epistemología genética. Entendemos así epistemología genética como la investigación de las capacidades cognitivas en cuanto a la génesis del pensar en el ser humano. La hipótesis en la que se basó Piaget para establecer su legado fue que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños jóvenes es inherentemente diferente del de los adultos. Tan cierto es que nos dice que el pensar se despliega desde una base genética mediante estímulos y se configura por la información que el sujeto aprende activamente. Nos habla de la teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil. Los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural. Teoría constructivista del aprendizaje. La capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico. Ambos procesos caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano a los de asimilación y acomodación. La siguiente imagen nos muestra cómo el entorno social y las nuevas estructuras mentales nos llevan a lo que es la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando el niño utiliza un objeto para efectuar una actividad que preexiste en su repertorio motor o decodificar una nueva experiencia. Es decir, cuando un bebé lleva un objeto a la boca, lo toma y lo mete en su boca. No importa cuál sea, lo vuelve a tomar y lo mete en su boca de nuevo. Es una actividad que lo hace de manera motriz, es decir, una y otra vez. Sin embargo, en la acomodación nos encontramos ante la modificación de un comportamiento para acoger nuevos eventos y objetos que antes eran desconocidos. Este bebé, que usualmente utiliza el mismo objeto y lo toma de la misma manera para llevarlo a su boca, se le presenta un objeto muy parecido, pero con algo para poderlo agarrar. Él tiene que encontrar el nuevo modo de sujetar este objeto y llevarlo a su boca. Está ante un objeto que, aunque es muy similar al anterior, para él es nuevo y va a aprender a conocerlo a través de la sujetación. Todo ello nos va a llevar a tener un equilibrio en una estructura mental existente. Es decir, aquello que hacemos y volvemos a hacer. Y después tenemos conocimiento de la actividad. Periodos del desarrollo cognitivo. El primer periodo es el sensorimotor. Ocurre durante los 24 meses de vida de los bebés, en el cual van a ordenar sus experiencias por medio de la vista, el gusto, el olfato y la manipulación. Va a depender de los sistemas sensorial y motor. La primera etapa ocurre durante el primer mes de vida, dentro de esta etapa sensorimotora,
es mediante el reflejo. Un acto reflejo que presenta un bebé recién nacido es la succión. Después tenemos reacciones circulares primarias, centradas en el propio cuerpo. Ocurren durante el mes 1 al 4. Aquí nos vamos a encontrar con una reiteración de una actividad que proporciona un placer. Por ejemplo, a un bebé le proporciona placer succionar su dedo, porque lo asimila a la succión que hace de su mamá. Sin embargo, esta actividad la realizaba en el vientre de su mamá. Después nos topamos con una reacción circular secundaria. Va del mes 4 al mes 9. Aquí nos habla de una coordinación de movimientos y de la vista. El niño comienza a fijar su mirada hacia ciertas personas cuando escucha sus voces. Busca aprender o mover objetos observando qué pasa al hacerlo. Es cuando la mayoría de las mamás utilizan objetos de colores que llaman la atención de los bebés para desarrollar su capacidad auditiva y visual. Después nos encontramos con una reacción circular terciaria. Va del mes 13 al 17. Los niños utilizan medios para conseguir un objetivo que ya es conocido. Después del mes 18 en adelante, encontramos la aparición de un pensamiento simbólico, donde el niño ya tiene conocimiento de qué es lo que está haciendo. Etapa preoperacional. Abarca de los 2 a los 7 años. Los niños dependen de las percepciones de la realidad. Resuelven problemas mientras puedan percibir los objetos. Tienen mayores logros, la manipulación del ambiente o entorno por medio de símbolos. Su perspectiva del mundo es egocéntrica. Concretas. El niño adquiere la capacidad mental para resolver problemas mentalmente. Utiliza el razonamiento, expande su capacidad para clasificar y categorizar objetos y todavía no es capaz de manejar ideas abstractas. Esta etapa va de los 6 a los 10 u 11 años. De los 6 a los 7 años, el niño ya conoce lo que son las cantidades numéricas, hablando de longitud y volumen. De los 7 a los 8 años, desarrolla la capacidad de conservar materiales. De los 9 a los 10, logra conocer a qué se refieren cuando hablan de una superficie. Etapa de las operaciones formales. Aquí los niños ya no son niños, son adolescentes, los cuales comprenden la lógica abstracta y la utilizan para resolver problemas. Desarrollan la capacidad de imaginar las posibilidades ante una situación. Manejan varias alternativas para resolver alguna necesidad. Los individuos tratan de encontrarle sentido a la vida. Aplican con dificultad sus conocimientos o habilidades en situaciones concretas o abstractas. Vygotsky. Ley Vygotsky. La educación deberá garantizar el desarrollo del niño, proporcionando instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. Los procesos psicológicos superiores tienen su origen en procesos sociales. Los procesos mentales solamente pueden entenderse mediante la comprensión de instrumentos y signos que actúen de medidores. La ley Vygotsky también es conocida como la ley de la doble formación. La siguiente imagen nos muestra un panorama más amplio de a qué se refiere la ley Vygotsky. Para él, el lenguaje es una herramienta de comunicación social. A través del lenguaje externo, logramos llegar al lenguaje interno y nos dice que el pensamiento va a pasar por diferentes fases antes de formular las palabras. Observó entonces que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria.
Destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Sostuvo que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los 2 años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de comportamiento. En este momento, el pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo, que es el pensamiento. Entonces, el desarrollo de los humanos únicamente va a explicarse en términos de interacción social. El aprendizaje se centrará en la actividad personal del alumno mediada por el contexto. Se producirá por la interiorización de medios lograda a partir de la interacción con otras personas. Toda función aparecerá primero a nivel social interpersonal y luego a nivel intrapersonal. Una o más personas, por tanto, colaborarán para lograr la autonomía. Vygotsky no define etapas como lo hace Piaget. Él solamente se basa en la proximidad del niño con los demás. Esa proximidad que tiene el bebé desde que nace hasta que deja de existir. Lenguaje y pensamiento tendrán entonces orígenes distintos, pero que nos llevarán a concretar la manera de aprender. Por su atención, muchas gracias.